Muy buenas tardes. En este día 23 del segundo mes del año, mes de febrero 2025. Aquí estamos desde Stockton, California, hora del Pacífico, 2 de la tarde, con un minuto. Vamos a dar inicio esta hora tan importante para nuestras vidas. Así que vamos a dar inicio, solo que necesitamos la quietud, necesitamos comenzar bien. En esta tarde quiero anunciar el tema de este mensaje, conocido como la fidelidad de Dios. No sé si se vea muy claro allí en la pantalla, pero voy a hablar sobre la fidelidad de Dios, que es muy importante entender, conocer y crecer en el conocimiento de nuestro Dios. Antes de dar inicio a la predicación y a la enseñanza de la palabra de Dios, quiero orar, quiero pedir la bendición, la dirección del Santo Espíritu de Dios. Así que por pura misericordia y por pura gracia y por pura bendición de nuestro gran Dios Padre y Salvador Jesucristo, y por su misma justicia, la justicia divina de nuestro Dios manifestado en la cruz del Calvario, nosotros oramos, porque no podemos entrar en nuestros propios medios, no podemos entrar directamente al trono de la gracia sin antes pasar por el altar del sacrificio, que nuestro Señor Jesucristo lo consumó, donde derramó su sangre. Y en esta hora, Señor, por la sangre de Jesucristo, pedimos perdón. Pedimos, Señor, que nos purifiques de todo lo malo que ves en nosotros. Y que muchas veces ni nosotros mismos podemos ver el pecado oculto. Pero tú que lo escudriñas todo, mi Señor, pedimos misericordia y pedimos de tu bendición, que nos purifiques y nos limpies en esta hora, y que deposites, Señor, por pura misericordia, una bendición de tu Santo Espíritu, la sabiduría y la dirección tuya, Señor, para exponer tu palabra. Y requiero, Señor, fortaleza. Pido, mi Señor, de tu bendición para llenarme de ti. Y al mismo tiempo, Señor, de acuerdo a tu soberana voluntad, que este mensaje, Señor, en esta tarde, al que tú quieres bendecir, Señor, bendícelo en los 5 continentes del mundo, en todo el planeta Tierra, Señor. Para ti no hay límite y tu alcance es poderoso, mi Señor, porque tú cubres la tierra con tu gloria. Por eso te pedimos, mi Dios, de esa bendición espiritual de tu palabra, que tanto lo necesitamos. Gracias por todas las cosas que nos has añadido a nuestras vidas, Señor.
como es el alimento, como lo es el vestido y el techo, las añadiduras que tú nos das, pero te pedimos que nos enseñes, Señor, a buscar primeramente lo que corresponde a tu reino, Señor, las almas que no te conocen, la edificación, Señor, de tu pueblo, de tu iglesia. Sana a los enfermos, Señor. Y en esta hora te pido tú de tu bendición una vez más, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que resucitó de los muertos, glorificado, sentado en el trono, en la cual estoy seguro que está con nosotros en esta tarde. Siempre, gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Así damos inicio en esta hora para entrar, mis hermanos, en el conocimiento de la palabra de Dios. Y vamos a estar usando la Biblia, la palabra de Dios, en donde nosotros, mis hermanos, vamos a tratar de conocer la persona de nuestro Dios, su naturaleza y sus atributos. En este caso, el atributo o la naturaleza de nuestro Dios en su persona, conocido como la fidelidad de Dios. La Biblia, mis hermanos, es la palabra de Dios y nos dice cómo es Dios. La palabra de Dios también nos dice cómo no es Dios. Importante entender que a través de la palabra de Dios nos enseña este precioso libro cómo es Dios y cómo no es Dios. Así que sin esta autoridad de la palabra de Dios, nosotros no podemos conocer cómo es el creador de los cielos y de la tierra. No podemos conocer sus cualidades, su persona, su naturaleza, sus atributos, sus perfecciones, cómo es Él. Sin la palabra de Dios no podemos encontrar estas verdades. Por eso es importante, mis hermanos, la palabra de Dios, porque no cuenta la opinión del hombre, como el hombre piense en sí mismo, cómo es Dios. Porque muchas veces el hombre, de acuerdo a la imaginación de su pensamiento y de su corazón, quiere a través de él y de su sabiduría dar una definición de cómo es el creador de los cielos y de la tierra, que nos ha hablado por medio de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Por eso las interpretaciones y las opiniones de los hombres, mis hermanos, muy a menudo es incorrecta. El hombre no tiene la verdad. La verdad se encuentra dentro de la palabra de Dios, dentro de los 66 libros inspirados y soplados por el Espíritu Santo, a través de los 40 autores humanos, en la cual tienen escrito la revelación de cómo es Dios. Por eso, cuando nosotros, mis hermanos, descuidamos, y estoy hablando como iglesia, estoy hablando como una comunidad
de creyentes, estoy hablando de aquellos que se dicen ser cristianos, de aquellos que ya conocen lo que significa el nuevo nacimiento. Estoy hablando de aquellos que han descuidado en el conocimiento de cómo es su Dios. Estoy hablando de ellos que cuando descuidan, mis hermanos, estas verdades escritas en su palabra, se cometen muchos errores y se preparan para adorar a un Dios que es contrario a su voluntad. Tráeme la otra Biblia, por favor, que está en el comedor, el rojo. Así que, mis hermanos, el descuidar esta verdad de conocer el estudio de lo que nosotros le conocemos como teología propia, en donde estudiamos cómo es la persona del Creador de los cielos y de la tierra, cómo es su naturaleza y cómo son sus atributos. Cuando descuidamos esto, corremos el peligro de adorar dioses ajenos, lo cual es contrario a su voluntad. Por eso aquí en la palabra del Señor, Israel es advertido de esta verdad. Israel es advertido de esta verdad. En Éxodo capítulo 20, versículo 3 al 5 voy a leer. Dice la palabra de Dios: cuando Israel, mis hermanos, salió de la esclavitud en Egipto, y el creador de esta nación, en la cual le trae una gran liberación, una gran salvación a Israel, y hace pacto con este pueblo, el Señor que conoce el pasado, el presente y el futuro, el Señor que lo conoce todo, este Dios de toda gloria le da el mandamiento a su pueblo, y le dice allí en Éxodo capítulo 20, versículo 3, mire cómo le dice a su pueblo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Porque el hombre necesita conocer cómo es Dios. Tiene un espíritu depositado en él, en la cual, mis hermanos, es necesario que este hombre conozca al Dios verdadero, al único, al Creador, pero tiene que conocerlo por medio de la Biblia, no por medio de su opinión de cómo es Dios, como muchos pensamientos hay en el mundo. Muchos conocen al Creador de los cielos y de la tierra, lo conocen como Diosito. Muchos dicen, mi Diosito. Pero la Biblia no nos habla que el que hizo los cielos y la tierra, aquel que se encontraba en aquel Génesis capítulo 1 y versículo 2, ordenando el desorden y llenando lo vacío. Este no es un Diosito, este es un Dios todopoderoso, es un Dios de todo conocimiento y de toda sabiduría, en la cual se ha revelado por medio de este libro. La opinión del hombre es incorrecta, no sirve. Es por eso que necesitamos estudiar la persona de nuestro Dios, y el único lugar donde encontramos cómo es su naturaleza, cómo son sus
atributos y cómo son sus cualidades y sus perfecciones y su carácter. Lo encontramos aquí en la revelación. Por eso cuando usted estudia la Biblia, y lo vuelvo a repetir, la palabra de Dios, allí se encuentra, mis hermanos, el plan eterno de nuestro Dios, que viene siendo el inicio desde la creación, pero antes de la fundación del mundo, este Dios que nosotros no vemos y que nos ha hablado por medio de nuestro Señor Jesucristo, tiene un plan que lo ha venido desarrollando en este mundo, dentro de la historia de los hombres, dentro del tiempo, el espacio, la materia, lo que nosotros conocemos. Y ese es el establecimiento de su reino universal en la tierra. Ese es el tema principal de la Biblia. El reino, el establecimiento del reino universal de Dios sobre la tierra. Y ahí mismo vemos a un personaje central, al Hijo amado que se le ha entregado el reino de las naciones, nuestro Señor Jesucristo. Y en cada libro de la Biblia vemos a nuestro Señor Jesucristo. Y también, mis hermanos, toda la escritura que nosotros conocemos, mis hermanos, todo el consejo de Dios es importante, porque en esta revelación de Génesis a Apocalipsis también podemos encontrar el carácter del Dios creador, cómo es Él. En cada libro de la Biblia también podemos buscar su voluntad, su carácter. Es por eso que es importante la palabra de Dios. Y nosotros en este libro, mis hermanos, nos dice cómo es Dios creador y nos dice también cómo no es. Hoy está pero muy de moda que Dios solamente es amor. Es una verdad que Dios es amor, pero Él, dentro de su naturaleza, dentro de su persona, la Biblia nos revela también que Él es Dios eterno. Yo voy a predicar sobre su fidelidad, que es parte de su naturaleza, que es parte de su esencia, de sus atributos, de sus perfecciones, de su carácter. La fidelidad de Dios. ¿Cómo es Dios? La palabra del Señor nos lo dice. Sí, pero lamentablemente el hombre tiende a tratar de dar su propia interpretación, y muy a menudo es incorrecta su interpretación de cómo es Dios. Por eso el Señor le da estos textos a Israel y le dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Porque nosotros, mis hermanos, al descuidar cómo es nuestro Dios, vamos a caer en ese pensamiento equivocado de crear nuestro propio Dios y vivir como nosotros queremos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen, le dice, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Hay una música por ahí. Así que en esta tarde, mis hermanos, este precioso tema, la fidelidad de Dios, vamos a tratar de darnos a conocer cómo es nuestro Dios en cuanto a su fidelidad.
Sí, hay mucho de qué hablar como introducción. Vuelvo a repetir, cuando estudiamos nosotros cómo es la persona de Dios, creador, su naturaleza, sus atributos, su carácter, esto es parte de lo que se le conoce como teología propia, ¿sí? Aquí, mis hermanos, nosotros sabemos que este Dios vivo, creador, Él ha escogido de sí mismo su forma de revelarnos cómo es Él por medio de su palabra. Así nos ha sido dado a conocer una de las cualidades o de sus atributos o de su carácter del Señor de toda gloria, que envió a su Hijo Jesucristo para mostrarnos con más amplitud y exactitud cómo es Él. Una de las cualidades nos dice que Dios es luz en su naturaleza, en su carácter. Nos dice la Biblia que Dios es luz. O sea, Él mismo, mis hermanos, nos revela la información de sí mismo. La verdad es que Él nos ha revelado el conocimiento de sí mismo. Eso es bien importante, conocer cómo es nuestro Dios. Yo voy a hablar de su fidelidad, pero estoy tocando sus atributos como introducción, como el atributo de su eternidad, ¿sí? Estoy tocando también, al decir su revelación de sí mismo, porque Él mismo se ha dado a conocer cómo es Él. Y si nos dice que Él es eterno, a través de muchos versículos, como en Deuteronomio 33, 27, donde significa que Él no tuvo principio y que su existencia nunca va a terminar. Allí es donde chocamos nosotros. Allí es donde nosotros, con esta mente infinita que tiene límite, no podemos entender estas verdades. Que no tuvo principio y que su existencia nunca va a terminar. O sea, Él es inmortal y Él es infinito. No tiene fin. Nosotros sí tenemos fin. Estamos limitados. Salmo 92 nos habla de su eternidad y Él le ha agradado revelarse por medio de su palabra. Así que no tiene validez las opiniones de los hombres de cómo es Dios. Muchas veces decimos que Dios, creador de los cielos y la tierra, no es un Dios que juzga. No es un Dios que se aira, que se indigna, que aborrece. Pero eso es por falta de este conocimiento. Caemos en interpretaciones humanas y nos creamos un Dios a nuestro gusto, a nuestro agrado, y nos acomodamos a nuestros pensamientos, y eso es peligroso porque podemos crear nuestro propio Dios. Aquí, mis hermanos, la Biblia nos habla de mucho de su naturaleza de Él. Yo voy a hablar de su fidelidad, pero antes quiero tocar un poquito así, pincelazos de sus atributos, de su naturaleza, de su carácter, que ya vimos que también Él es inmutable, lo cual significa que Él es inalterable. Aquí nos lo enseña este libro. Es decir,
que este Dios de la Biblia que hizo los cielos y la tierra y que nos ha hablado más claramente por medio de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, nos enseña que Él es inmutable, Él es inalterable, que absolutamente Él es digno de toda confianza y Él es fidedigno totalmente, Él no cambia. Y lo podemos ver en Números 23, 19, Salmo 102, y hay multitud de versículos, mis hermanos, que nos habla del carácter de nuestro Dios. Importante, ¿sí? También este libro en donde Él se ha revelado a sí mismo y es la autoridad, mis hermanos, en la cual para conocer a este Dios nos dice que Él es soberano. ¿Qué quiere decir que Él es soberano? Por eso es importante conocer a nuestro Dios. Soberano significa que Él es supremo, ¿sí? Toda su creación junta, escuche bien, toda su creación junta, hablando de todo el ejército de su creación, visible e invisible. Todo, mis hermanos, su creación juntos, todos no pueden impedir sus propósitos. Eso significa, Dios es soberano, que Él es supremo, que Él está por encima de toda la creación y toda la creación junta, mis hermanos, no pueden impedir sus propósitos, nadie. ¿Entenderemos esta verdad? Y eso lo dice Salmo 93, 1, Salmo 95, 3, Jeremías 23, 20. Él se revela por este libro. Nuestras opiniones incorrectas no tienen validez. Por eso es importante que estemos mirando atentamente este libro de la ley. Y le estoy hablando al pueblo de Dios, le estoy hablando a la iglesia de Jesucristo, que se vuelva a su palabra para que conozcan cómo es nuestro Dios, creador de los cielos y de la tierra, creador del hogar en el huerto del Edén, creador mismo de la iglesia, que la compró con la sangre de su Hijo amado. Es bien importante conocer la naturaleza, su carácter, sus perfecciones, sus cualidades, cómo es nuestro Dios. Muy importante. Él es soberano. Dios creador se ha revelado como el santo. ¿Qué significa el santo? Mi tema es su fidelidad, pero estoy dando un breve introductorio de esta pequeña porción de teología propia, en donde nos revela y se ha revelado Él mismo por este libro y nos dice que Él es santo. ¿Qué significa que Él es santo? Nosotros cantamos himnos que Él es santo y decimos que nos postramos ante Él porque Él es santo. Así se ha revelado Él. ¿Qué significa? Significa que Él está separado, porque la palabra santo significa separado. Este Dios que es espíritu, que es eterno, que es todopoderoso, que es inmutable, que es santo, Él está separado de toda corrupción moral. Eso quiere decir que Dios ve todo el mal y lo aborrece. Él aborrece el mal porque su carácter, su cualidad, su perfección, a través de la revelación de Él mismo, de su palabra, nos hace
hace ver que Él es apartado de todo mal. Dice allí la palabra del Señor que Él es limpio de ojos para ver el mal. Es por eso que desde el huerto del Edén comenzaron los sacrificios. La forma de que el hombre pecador pueda acercarse a este Dios santo, a este Dios todopoderoso, que también es fuego consumidor. El hombre no se puede acercar como él quiere. Hay bases bíblicas, teológicas y fundamento en las Escrituras cómo el hombre se tiene que acercar a su Creador por medio de los sacrificios, por medio de los sustitutos. El hombre allí en el libro de Levítico se comienza a establecer los primeros fundamentos tipológicos de la redención. Cómo nuestro Señor Jesucristo, al venir a este mundo, iba a ser nuestro sustituto. Él iba a hacer la ofrenda por el pecado, por nuestro pecado. Él iba a morir por nuestra culpa, no siendo pecador, siendo sin contaminación y sin mancha, porque no hay ninguna otra forma de acercarnos a este Dios que es santo y que está apartado de toda corrupción moral, y también Él es hostil a la corrupción moral. Él es santo. Hoy voy a predicar su fidelidad, pero estoy tocando un poquito de sus atributos porque son muchos. También nos dice la palabra de Dios que Él es clemente, Él es misericordioso, Él es bondadoso, Él tiene benevolencia, misericordioso, y Él es amor. Así se revela también en esta palabra, donde Él es amor, en la cual, mis hermanos, si no existiera su amor y si no fuera por su gracia, por su misericordia, por su bondad, mis hermanos, su santidad nos excluye completamente de su presencia. Su santidad nos alejaría y nos condenaría por siempre al infierno eterno si no fuese por su amor. Su amor dice que Él en esencia es amor. Él es santo. Su santidad y su justicia demanda castigo sobre el pecado. Pero su amor y su misericordia y su gracia también anhela salvación del alma pecadora para que no muera en el tiempo del fin, cuando se tengan que presentar ante un juicio para condenación. El lago que arde con fuego y azufre. El Señor puso la solución, conocido como el Evangelio de la salvación, conocido como el Evangelio de la gracia, conocido como aquel Cordero que fue colgado en la cruz del Calvario, que tomó el pecado del hombre y se ofreció como ofrenda agradable al Padre, en donde el Hijo de Dios amado tomó la copa de la ira, para que todo aquel que crea y que ponga su confianza con un corazón arrepentido, nuestro Señor Jesucristo, reciba el perdón que solo Dios puede dar. El hombre no puede perdonar tu pecado. Nadie debajo de este cielo, desde el huerto del Edén hasta estos tiempos, nadie puede perdonar tu pecado.
puede quitar nuestros pecados, solamente la sangre de Jesucristo, que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y humildemente vino a este mundo para ofrecerse como el Cordero de Dios, la única forma de salvación del alma de eterna perdición. El infierno es real, la condenación es real, el lago de fuego es real, el justo juicio de Dios es real. Por eso, mis hermanos, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue horrible. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue horrendo. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, no lo podemos entender, porque el infierno es real y la condenación es real y el sufrimiento es real. Los atributos de Dios, su santidad, su eternidad, su amor, todo esto, mis hermanos, y su fidelidad, en la cual en esta tarde yo voy a hablar de ella, de su fidelidad, no profundamente, pero sí me voy a detener un poquito en ella. Muy importante, mis hermanos, este atributo del Señor. Los atributos del Señor, mis hermanos, sí, vemos nosotros que hay atributos incomunicables o intransferibles, que solo el Señor de toda gloria lo posee. Esos atributos no se pueden transferir, no se pueden comunicar, solamente Él lo posee. Como es su omnipotencia, como es su todo poder, como es su toda sabiduría. No hay nadie quien lo pueda igualar. Este atributo, mis hermanos, es conocido como incomunicable, es intransferible. No se puede impartir, pero sí hay atributos comunicables o transferibles también. Y son aquellos que Dios, el Señor, puede transferir o impartir a sus criaturas. Y una de ellas es la fidelidad. Sus atributos, mis hermanos, también que son comunicables como la fidelidad, nosotros la podemos poseer. Los incomunicables solo son de Él. Y si en la Biblia encontramos, mis hermanos, escuche bien, si aquí encontramos un personaje que posee esos atributos que son incomunicables, como su omnipotencia, como su omnisciencia, si encontramos un personaje bíblico, eso quiere decir, mis hermanos, que es Dios, porque posee esos atributos. Hemos visto el ángel de Jehová la semana pasada y enseñamos que él conocía el futuro, él era omnisciente y le dijo a Agar que ese ser que iba a nacer en ella, hablando de Ismael, en el futuro iba a ser un hombre fiero y que él mismo lo iba a constituir una gran nación, y también iban a salir 12 tribus de Ismael. El ángel de Jehová, mis hermanos, allí vemos atributos divinos que solo Dios lo tiene. Entonces ahí estudiamos nosotros a la persona de Jesucristo antes de que venga a este mundo. La fidelidad de Dios es el tema en el ámbito terrenal, en el ámbito humano, mis hermanos. Lo que nosotros conocemos demasiado es la infidelidad. Y es muy común la infidelidad en nosotros. Es muy común la infidelidad en el hogar. Es muy común la infidelidad en los negocios. Es muy común la infidelidad en las iglesias.
Es muy común la infidelidad en el ámbito político. Es muy común la infidelidad con nuestras amistades. Esa deslealtad que produce enemistad es muy común en el hombre. Pero cuando el Dios de toda sabiduría y de toda misericordia, por medio de Jesucristo, por medio de la fe, derrama el don de la vida eterna al corazón arrepentido de sus pecados, y viene y hace habitación el Espíritu Santo, y viene a ser parte del reino de la luz, del reino de su amado Hijo. Es allí donde el hombre sí puede ser, por medio de la fe, fiel a su Creador, puede ser fiel a su iglesia, puede ser fiel en el negocio, puede ser fiel con sus amistades. Pero el que está muerto en sus delitos y pecados siempre tratará de ser ventajista, porque está muerto en sus delitos y pecados. Para él el ser desleal y no ser fiel es natural, pero no así en el pueblo del Señor. Es por eso, mis hermanos, que nosotros como pueblo del Señor, nosotros como iglesia de Jesucristo, como comunidad cristiana, como hijos de Dios, que ya pasamos por la cruz del Calvario por medio de la fe y lavamos nuestros pecados en la sangre de Jesucristo, nacimos de nuevo, venimos de muerte espiritual a vida espiritual, tenemos el sello del Espíritu Santo. Entonces es cuando nosotros, bajo cualquier circunstancias, mis hermanos, podemos practicar la fidelidad. La fidelidad. Así que en esta hora, ¿quién es? En esta hora. En esta hora, mis hermanos, vamos a ir entrando poco a poco en este carácter de nuestro Dios, de la fidelidad de Él, porque nos hace falta conocer un poquito de la fidelidad de nuestro Dios. Nosotros como pueblo tenemos un Dios que es fiel. Escuche bien, nosotros como iglesia tenemos a un Dios que es fiel en todo momento. Su fidelidad. Y a veces nos confundimos y nos equivocamos y malinterpretamos esta naturaleza y este atributo del Señor. Pero nuestro Dios, en cualquier circunstancia y en cualquier momento, Él es un Dios fiel y su palabra lo confirma. Los 66 libros de la Biblia son testigos de la fidelidad de Dios. Nosotros podemos ver su declaración de Él. Por ejemplo, Él declara y Él se revela como un Dios fiel en Deuteronomio capítulo 7 y versículo 9. El Señor le dice por medio de Moisés a su pueblo Israel, que lo sacó de la esclavitud en Egipto, debajo de la mano de Faraón. Y cuando hace pacto con su pueblo, Él quiere, este Dios redentor, que lo conozcan. Y le dice en Deuteronomio 7:9, le dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, pero es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones.
Ahí vemos una declaración de la fidelidad del Señor, en donde es importante que el pueblo lo conozca como es. El pueblo necesita conocer que uno de los atributos de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo sobre su pueblo es que Él es fiel. Ahorita vamos a ver qué significa fiel. Solo voy a dar unos textos bíblicos para conocer esta naturaleza del Dios creador que nos ha hablado por medio de Jesucristo. Primera epístola a los Corintios, capítulo 1 y el versículo 9 dice así: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Cuando nosotros leemos este versículo y nos vamos a sus contextos, está hablando de que el Señor, su mayor deseo como hijos de Dios, como hijos ya perdonados y regenerados y lavados por la sangre de Jesucristo, santificados y justificados. El que comenzó esa obra por su fidelidad, mis hermanos, Él se compromete a afirmarnos, a confirmarnos, a alimentarnos, a fortalecernos hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque fiel es, dice allí, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Está hablando de ese llamamiento cuando el Espíritu Santo nos llamó en nuestro hombre interior y nos convenció de nuestro pecado, nos convenció de que necesitamos el arrepentimiento de Dios. Y en ese llamado acudimos a su llamado con un corazón humilde, reconociendo que merecemos castigo por nuestro pecado, pero nos iluminó el Espíritu Santo de que Jesucristo recibió el castigo que yo merecía. Ahora yo me arrepiento y acepto el sacrificio. Entonces ese llamado, mis hermanos, nos hace ser hijos de Dios, es una autoridad del Padre y nos enseña este atributo. Voy a dar otro versículo más, como por ejemplo en la primera epístola a los Corintios, capítulo 10 y versículo 13. Nos dice la palabra de Dios así, hablando de la fidelidad, de esa naturaleza de cómo es nuestro Dios, aparte de todopoderoso, de eterno, de Dios omnisciente, del el Dios inmutable, del Dios santo. También Él es fiel. Su fidelidad nos dice en la primera epístola a los Corintios, capítulo 10 y versículo 13. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel, otra vez, es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es por eso, fiel es Dios, que no nos dejará ser tentado más de lo que podáis resistir. O sea, el Señor en su fidelidad, en los momentos más oscuros, en los momentos más débiles de nuestra vida, porque nosotros somos débiles. Nosotros no somos autosuficientes. Nosotros somos frágiles. Por eso en los momentos de la tentación, ahí está Él. Y Él nos ayuda a resistir por su fidelidad, porque Él es el que hace la obra en nosotros.
de que nosotros podamos también corresponderle a Él, en ser fiel a Él, en ser fiel en obedecer su palabra, en ser fiel en predicar el evangelio, en ser fiel en la oración y obedecer su mandamiento, el ser fiel en apartarme de todo pecado. Él también, mis hermanos, nosotros al serle fiel, nosotros esa fidelidad la comparte con nosotros, este atributo de Dios. Sí, Él imparte. Este es un atributo que el Señor no los puede transferir a nosotros. Hay atributos que no se puede, que solo le corresponde a Él. Pero la fidelidad, mis hermanos, lo podemos compartir. Este atributo de Dios. Ahora, ¿cómo es posible? Con que Él nos comparte este atributo de la fidelidad para serle fiel a Él. Recuerde que todo es de Él. Nosotros solamente sin Él somos hombres muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros sin Él somos hombres condenados al lago que arde con fuego y azufre, en donde nosotros pagaremos por nuestros pecados. Nosotros sin Él seguimos siendo esclavos de Satanás. Nosotros sin Él seguimos, mis hermanos, siendo esclavos del pecado. Nosotros sin Él no somos nada. Nosotros sin Él, como iglesia, mis hermanos, los dones son del Espíritu Santo para su gloria. Los llamamientos de los ministerios, mis hermanos, son para su gloria, pero son de Él. Su palabra es de Él que convirtió mi alma. El Espíritu Santo es de Él que me convenció de mi pecado. La salvación y el poder de Dios que quita nuestro pecado es de Él por el sacrificio de Jesucristo. Todo es de Él. Por eso a Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea la sabiduría, a Él sea la fortaleza, a Él sea todo. Nosotros no tenemos nada. Por esa fidelidad, no es por mi fuerza, no es por mi sabiduría, ni por mi conocimiento. Él es el que nos las imparte por medio de la fe en Jesucristo. Por eso, mis hermanos, nuestra fe es la que demuestra nuestra fidelidad a Dios. Nuestra fe en Jesucristo, nuestra fe en su sangre, nuestra fe en su sacrificio, nuestra fe, mis hermanos, en el único camino, la única verdad, la única vida, conocido como Jesús de Nazaret, Jesucristo, el Cordero de Dios que quita nuestro pecado. Esa es la fe verdadera, esa es la fe viva. Cuando pasamos por la cruz del Calvario, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando reconocemos que hemos pecado y que merecemos castigo, cuán importante es entender esta verdad. No podemos nosotros decir ser cristianos y seguir viviendo como queremos. No se puede. Tenemos que reconocer que Jesucristo sufrió y tomó mi pecado. Él lo tomó. Él sufrió espiritualmente cuando tomó mi pecado. Somos culpables, somos responsables de la muerte y lo tenemos que reconocer. Es por eso que la gracia de Dios, mis hermanos, sobreabundó sobre el pecado y me libertó y me compró. Y de allí, por medio de la fe, viene esa fidelidad de Dios en mi vida para servirle, para serle fiel hasta que me vaya a su presencia. Hay muchos que no han entendido el evangelio de la salvación. Hay muchos que no han experimentado el perdón de sus pecados. Lamentablemente, es una de las verdades que hoy en día contemplamos. Por eso sus vidas no cambian. Por eso no pueden dejar el alcohol, no pueden dejar la droga, no pueden dejar el viejo hombre, porque todavía no han entendido ni ha resplandecido
la luz del Evangelio de la salvación, este precioso sacrificio que rompe lo más oscuro del pecado y de la maldad en el corazón de los hombres. Por eso necesitamos predicar el Evangelio, necesitamos santificar nuestras vidas y que el Espíritu Santo nos use, lo necesitamos. Esa es nuestra necesidad más grande en estos últimos tiempos. La fidelidad de Dios. Hoy lo que contemplamos es pura infidelidad. Solo el remanente del Señor que lucha por su vida, que busca la presencia, que anda allí batallando con el mundo, batallando con su carne y tratan de ser fieles. Y el Señor de toda gloria nos mantiene aún con vida espiritual. Nos mantiene todavía en el fuego de su Espíritu. Nos mantiene todavía fervientes, pero es por su misericordia y por su gracia. Es que nosotros le somos fieles, no porque somos mejores que nadie. Nosotros no somos nadie, solo la fidelidad por la fe. Él nos imparte y nos transfiere ese atributo del Señor. Hay unos atributos que son incomunicables, son intransferibles. Pero hablando de la fidelidad por medio de la fe, nosotros, mis hermanos, somos fieles a Dios porque somos personas de fe. Hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, que es un Dios real y es un Dios vivo, y tenemos como autoridad su palabra. Es por eso que fe y fidelidad, mis hermanos, tienen la misma raíz. Cuando tú investigas la etimología de la palabra y te vas al griego, te das cuenta que fe y fidelidad tienen la misma raíz. No se puede ser una persona de fe y al mismo tiempo no ser fiel. Es por eso que tenemos que examinarnos. Si no somos fieles al Señor y decimos que somos de fe, entonces si somos infieles, algo está pasando en nuestra vida. Algo nos mantiene en engaño. Quizás aún estamos muertos en nuestros delitos y pecados y solamente tenemos religión. Pero no hay comunión, no hay relación, no hay amor a nuestro Señor Jesucristo. Porque fe, mis hermanos, demuestra fidelidad a nuestro Señor. ¿Qué significa fidelidad? Fidelidad significa, mis hermanos, sostén. Fidelidad significa apoyo. Fidelidad significa amparo. Eso significa fidelidad. La fidelidad de Dios es un atributo, es una perfección, es una cualidad, es su carácter. Es una virtud en la cual Él siempre lo tiene presente en su pacto y cumple todas las promesas que ha hecho a su pueblo. Él cumple todo y esa fidelidad tiene impacto sobre la historia de los hombres. Sí, esto es hermoso porque esa fidelidad el Señor lo hace visible a nosotros y nosotros lo podemos encontrar aquí en este libro. La fidelidad de nuestro Dios en la cual afecta positivamente la historia de la humanidad. Usted recuerda en las Escrituras que también, aparte de ser un libro profético, teológico, es un libro histórico, este libro. Y aquí tenemos y leemos un compendio de historias bíblicas. Hay muchas, hay demasiadas, en la cual debemos de estar atentos. Cómo la fidelidad de Dios afecta a la historia misma de la humanidad. Podemos ver al patriarca Abraham, si usted se acuerda de él.
Esa historia no está puesta por estar en el libro de Génesis. Nosotros vemos, mis hermanos, cómo el Señor promete y se compromete muchas cosas importantes para la vida de Abraham y para la vida de sus descendientes, los cuales iban a suceder antes y después de esos eventos. Nosotros podemos leer Génesis 15, la fidelidad de Dios en la vida de Abraham. Y a lo largo de toda la Biblia tenemos el compendio histórico de la fidelidad de Dios para que nosotros nos afirmemos y creamos que Dios es fiel en lo que promete. Él es fiel cuando nos invita al arrepentimiento y nos ofrece perdón de pecados. Él lo hace y lo experimentamos y lo vivimos. Y somos libres de aquella esclavitud espiritual. Y nos trae gozo. Y nos trae salvación. Pero necesitamos nosotros creer que Él es fiel. En la vida de Abraham, en Génesis 15, del versículo 13 al versículo 16. Mira cómo dice aquí. Vamos a leer Génesis capítulo 15 sobre la vida de Abraham, cómo la fidelidad de Dios es que Dios en su carácter así es. Él cumple lo que promete. Génesis 15 del 13. Vamos a leer hasta el 16. Dice la palabra de Dios aquí, dice: entonces Jehová, el Creador, le dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 40 años, 400 años, 400 años en esclavitud. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de estos saldrán con gran riqueza. Le está hablando del futuro de Abraham y sus descendientes. Y tú también, le dice, vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. ¿Te das cuenta lo que acabamos de leer? Y esta historia ya pasó. Esta historia ya pasó. La fidelidad de Dios es tan veraz que toda declaración que Él hace, toda palabra que sale de su boca, llega a ser parte de la realidad, llega a ser parte de la historia. Afecta la fidelidad de Dios, la historia de los hombres en sus vidas, en nuestras vidas, como pastores, como misioneros, como cuerpo de Jesucristo. Lo que tenemos aquí escrito, mis hermanos, la fidelidad de Dios se hace realidad, se hace patente, se hace visible. Y estamos hablando en un término, mis hermanos, en donde nosotros tenemos que sostener este atributo divino del carácter del Señor. Y nosotros vemos que en realidad Israel, al entrar a Egipto, estuvo, como Dios lo dijo, el Creador, 400 años. Y también estuvo en esa tierra ajena y fue esclava, como Dios lo dijo. Y fue oprimida la nación. Y cuando le dijo que también a esa nación que Israel iba a servir, Dios de soberano iba a juzgar esa nación, cuando la iba a redimir, cuando la iba a sacar con mano poderosa de Egipto. Y Él le dice:
que el Señor la iba a juzgar, pero después de esto el pueblo iba a salir con gran riqueza, porque tuvieron que pagarle. Era justo que le pagaran a Israel de los 400 años de esclavitud, 430 años de esclavitud. Era justo que los egipcios le pagaran y le dieran oro y le dieran todo lo que está escrito aquí. Y salieron. Y tú, Abraham, le dice el Señor, vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado su colmo, la maldad del amorreo, hasta aquí. Ahora nos preguntamos, ¿se cumplió todo esto? Sí, porque Dios, su carácter, Él es fiel. Nadie puede detener sus propósitos, porque Él está por encima de todo el conjunto de su creación. Él es soberano y también es fiel. Es todopoderoso, pero Él es fiel. Él cumple su palabra al pie de la letra. Todo lo que tenemos escrito aquí se cumplió, y la escatología bíblica se va a cumplir igualmente, desde Génesis hasta Apocalipsis, como el reino de nuestro Señor Jesucristo, su reino universal sobre la tierra, se va a cumplir. Es verdad. Y Él mismo me dice que reinaremos con Él y estaremos con Él. Él mismo me dice que si yo entrego mi vida, Él me perdona, Él hace habitación en mí, y si llego a morir hoy, en mi espíritu estoy en su presencia, mi cuerpo en el sepulcro, y también me promete que en el día en que suene la trompeta, los muertos van a resucitar para estar para siempre con Él. Yo creo su palabra, porque Él es fiel en lo que nos dice y nos promete. Él no es hombre ni hijo de hombre para que mienta y se arrepienta. Es por eso, mis hermanos, que lo que le prometió a Abraham, y a lo largo de la historia de Israel, en todos los periodos históricos, tanto de la formación de Israel, en la salida, en la conquista, en el tiempo de los jueces, en el tiempo, mis hermanos, de los reyes, en el tiempo del exilio, en el tiempo del retorno, todo se cumplió lo que estaba escrito. Por eso es importante conocer a nuestro Dios y dejar nosotros nuestros propios pensamientos y crear un Dios falso de nuestra imaginación y creencia. El mundo tiene su propia interpretación de cómo es Dios, pero el que tiene autoridad es este libro, porque Él se ha revelado a sí mismo cómo es Él. Por eso estamos estudiando la fidelidad de nuestro Dios. La fidelidad del Señor se hizo manifiesta en la vida de Abraham, porque estas palabras se cumplieron al pie de la letra en Génesis 25, versículos 7 y 8 nos dice: y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Sí, siglos después, mis hermanos, dentro de la historia, mientras los hebreos estaban esclavizados en Egipto, ellos se preguntaban de esta promesa que el Señor le hizo a Abraham cuando estaban viviendo el duro trato de la esclavitud, y se preguntaban acerca de la promesa que Dios le había hecho a su padre Abraham.
Ellos recordaban que iban a vivir en tierra ajena porque así fue la promesa que el Señor le dio a Abraham. Pero este pueblo, cuando se multiplicó y Faraón los esclavizó, ellos tenían las promesas que iban a salir de allí, que iban a salir con gran riqueza. Pero 400 años, mis hermanos, y mucho más cuando se vive en desgracia, cuando se vive en amargura como estaba viviendo Israel, mis hermanos, quizás se preguntaron ellos, ¿será fiel? ¿Será fiel el Señor y su palabra que en Éxodo 12:41 le dio a nuestro padre Abraham? Pero la Biblia nos enseña que Dios es fiel porque se cumplió la palabra del Señor. Y nosotros vemos cómo se cumplió la fidelidad, mis hermanos, de la palabra de Dios. La lealtad, exacta ejecución de la palabra del Dios que no miente, que es fiel en su carácter y que por medio de la fe en Él nos imparte también esa fidelidad para que nosotros le seamos fiel. Porque Él es veraz, Él no miente, Él es puntual. Su fidelidad se hace visible, mis hermanos, en la historia de la vida de Abraham y de Israel. Se hace patente esa veracidad de su palabra. Por eso es importante como al conocer nosotros esa lealtad de nuestro Dios, que lo conocemos gracias al sacrificio de Jesucristo. Si tú no has pasado por el sacrificio de Jesucristo, si no has reconocido que hemos pecado, que somos pecadores, como lo reconocieron todos los hombres de Dios que están escritos en la historia, como lo reconoció Pedro, que era pecador, y le dijo a nuestro Señor Jesucristo: Señor, apártate de mí porque yo soy hombre pecador. Tú eres santo, tú eres puro, tú no te complaces de la maldad, pero Señor, yo soy un humano, soy pecador. El profeta Isaías, mirando la gloria de Dios allí en Isaías capítulo 6, y dice: ay de mí que han visto al santo, al que está sentado en el trono, que habito en medio de un pueblo que son de labios inmundos. Ay de mí, está diciendo, yo soy pecador, voy a morir, he visto a Dios. Él es santo, Él es puro, el que habita en luz inaccesible, y yo soy pecador. Cuán importante es reconocer esto. El profeta Daniel, cuando él ora en el capítulo 9, le dice: Señor, hemos pecado contra ti. Nuestros padres hemos desechado a los profetas. Hemos hecho impíamente, Señor, hemos desechado tu palabra. Hemos pecado, Señor, y pedimos tu perdón. El rey Salomón también confesó el pecado de su pueblo. Y él dijo: Señor, cuando nosotros pequemos contra ti y a causa de nuestro pecado, Señor, tú nos mandas como castigo a diferentes naciones. Señor, yo te pido que tu pueblo, desde donde quiera que esté, de los 4 puntos cardinales, y volteen hacia Jerusalén y se arrepientan de su pecado. Señor, te ruego que perdones nuestros pecados. Hoy en día no queremos reconocer nuestros pecados. Hoy en día queremos presentarnos a este Dios
confesar nuestros pecados. No nos importa cómo es Dios. No nos importa sus atributos, su naturaleza, para que podamos vivir conforme a lo que Él le agrada. Él es fiel, nuestro Dios. Dice su palabra, mis hermanos, aquí en la segunda epístola a Timoteo, dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Vamos a ver este texto bíblico donde dice que si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Es importante una buena interpretación de su palabra. Así que en esta segunda parte, mis hermanos, porque ya llevo 1 hora con 17 minutos, voy a cortar la transmisión e inmediatamente en 2 minutos estoy de vuelta para la segunda parte, para así repartir la predicación en 1 hora por cada una de ellas, pero con el mismo tema: la fidelidad de Dios. Así que vámonos en la segunda parte, por favor, rápidamente, y regresamos inmediatamente. 1 minuto y estamos aquí para poner la fidelidad de Dios y la parte 2. Gracias.